nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El problema es que tengo que echar para atrás, porque aquí no alcanzo. Estoy con patas muy altas. Así lo Es que veo. esta es una silla muy alta. Así lo veo, excelencia. Bueno, el señor secretario da lectura al acta. A la cuenta, Gracias, presidente. Se han recibido solamente 2 comunicaciones del secretario general de esta corporación, mediante las cuales comunica que 2 reemplazos permanentes. Don Jorge Ulloa reemplazará a don Gustavo Bun y don Sergio Ojeda al diputado señor Ricardo Rincón. Eso es todo, presidente. Muy bien. Tenemos hoy día un invitado que es el ministro de Bienes Nacionales, el ministro Osorio. Así que sería bueno que los invitáramos Sí. a pasar. Presidente, también hay una solicitud de un abogado de que se puede asistir como oyente, Iván ¿Cómo no? González. ¿Cómo no? No hay problema. Entonces, recaba el acuerdo de la comisión Sí, ¿Y representa a quién? al ejército, Iván González, un abogado del ejército. ¿alguna oposición? Iván González, como oyente, digamos. Sí, absolutamente democrático hacer esta comisión así. Va a que- haber- ¿Hay acuerdo entonces? Sí, de acuerdo. Bueno, señor ministro, qué gusto tenerlo acá. Usted ya conoce la citación a la que se le ha hecho y esta comisión tiene por objeto conocer de la situación de los traspasos de inmuebles fiscales a las Fuerzas Armadas y por lo tanto queremos una opinión suya sobre si usted tiene a bien en señalarnos cuántos fueron esos traspasos, a qué instituciones se traspasaron, el destino de esos inmuebles y si está en poder suyo algún catastro general y también de dónde provienen esos inmuebles. Así que derechamente le damos la palabra al ministro para que exprese entonces su opinión. Si va a hablar alguien que lo acompaña, se identifica después cuando le toque dar la palabra a quien lo acompaña. No, el negro, ahí. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a todos los honorables integrantes de la comisión. Hemos preparado una presentación para los efectos de poder compartir una información que sea lo más rigurosa y amplia posible, de acuerdo al margen de las facultades jurídicas que nos otorga la institucionalidad como Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, a ese respecto, entendemos que en consistencia con lo que se nos ha planteado, esta exposición se va a centrar en los inmuebles fiscales que han sido destinados a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Esta presentación la vamos a dividir fundamentalmente en 3 componentes que a nosotros nos parece que son los más significativos para los efectos de poder conocer en lo que se refiere a la administración de la propiedad fiscal y de las facultades de bienes nacionales sobre esta materia, que son primero las funciones del Ministerio de Bienes Nacionales, que es importante delimitarlas para los efectos de conocer el alcance de nuestras facultades y atribuciones en esta materia. Segundo, el catastro de la propiedad fiscal, y como esto se vincula, por cierto, por lo tanto, con los inmuebles fiscales que han sido destinados a las instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Y en tercer lugar, para entrar en materia, proporcionar los antecedentes de que nosotros disponemos, los más relevantes, en materia de destinaciones de propiedad fiscal a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Respecto a lo primero, a las funciones del Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales, conforme a las facultades que le otorga la institucionalidad, en particular el Decreto Ley 1939, es la Secretaría de Estado que está encargada de aplicar, controlar y orientar las políticas del Gobierno de Chile en materia de adquisición, administración y disposición de los bienes inmuebles del Estado. Esto implica un conjunto de funciones entre las que las más relevantes que podemos mencionar son mantener el catastro de los bienes raíces fiscales,
regularizar la posesión de la pequeña raíz particular y por lo tanto constituir el dominio sobre la pequeña propiedad raíz particular, regularizar la tenencia de la tierra en la isla de Pascua, regularizar la tenencia de la tierra de las comunidades agrícolas tradicionales, ejercer el control superior sobre los bienes nacionales de uso público y dirigir el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, hoy conocido como SNIT, y en tránsito a constituirse como IDE Chile. En este sentido, nos ha parecido relevante desde el punto de vista expositivo, para mayor claridad respecto a la materia que nos ocupa, diferenciar las facultades de administración, gestión y disposición de la propiedad fiscal en tres grandes dimensiones, que son adquisición, administración y disposición. Por adquisición de propiedad para constituirla en propiedad fiscal, tenemos cuatro formas principales. En todos estos casos estamos tratando evidentemente de señalar lo fundamental. Primero, el sistema de herencia vacante, es decir, cuando una persona fallece y no hay heredero y por lo tanto sus bienes heredables pasan a ser propiedad del fisco. La compra, nosotros como ministerio tenemos facultades de adquisición de bienes para el fisco. La permuta, que nosotros podemos con particulares cambiar, hacer una permuta de propiedad privada para que pase a ser propiedad fiscal, colocarnos a disposición un terreno equivalente, y las donaciones. Nosotros también tenemos la facultad de ingresar a propiedad fiscal aquellas propiedades que son donadas, por ejemplo, por particulares. Quizás se me ocurre que el ejemplo más visible en tiempos recientes fue el caso del señor Douglas Tamkin, que en el periodo del presidente Sebastián Piñera inició un proceso de donación que se ha completado en esta administración, que permitió la creación del Parque Nacional Yandegaya, con propiedad fiscal y propiedad privada que fue donada y pasa a ser propiedad del fisco. Entonces, estas son las herramientas fundamentales con las que contamos en materia de adquisición. En materia de administración, las más relevantes son las destinaciones. A ese respecto, una destinación es una herramienta con la que cuenta el Ministerio de Bienes Nacionales cuando entrega una propiedad a otra entidad del Estado. Por ejemplo, el ejemplo más clásico son los inmuebles sobre los cuales operan los ministerios, que son todos inmuebles fiscales administrados por Bienes Nacionales que han sido colocados en destinación a disposición de estas entidades. Los arriendos, que son una herramienta onerosa de disponer propiedad fiscal, que fundamentalmente están orientados a proyectos productivos y de inversión. Las concesiones, que pueden ser onerosas cuando se trata de proyectos de inversión que tienen un propósito legítimo de lucro, o gratuitas cuando se trata de entidades sin fines de lucro, particularmente entidades de la sociedad civil. Los permisos de ocupación provisoria, que generalmente son la puerta de entrada para un acto posterior más definitivo, prolongado en el tiempo, y las actas de erradicación, que son una forma también de permiso de ocupación de carácter domiciliario, digamos, cuando se trata de unidades familiares que están en ocupación irregular de propiedad fiscal. Y por último, tenemos las herramientas de disposición, que son fundamentalmente de dos tipos, que son las de título gratuito, que es propiedad fiscal que se entrega en su dominio en forma gratuita para personas naturales o jurídicas cuando se entiende que hay un propósito convergente con los propósitos del fisco o hay un interés social relevante. Son las denominadas transferencias gratuitas, en el caso de las entidades, personalidades jurídicas, y los títulos gratuitos cuando se trata, por ejemplo, de personas que están ocupando en forma irregular una propiedad fiscal y se entiende que es relevante, dadas sus condiciones sociales, que se les otorgue una regularización definitiva de su dominio. Y por último están los títulos onerosos, que son la venta, la transferencia a privados de propiedad fiscal que se realiza por venta directa, subasta pública, por ejemplo, como a través de una licitación. A propósito de lo que se señalaba inicialmente, nosotros una de nuestras facultades principales es mantener actualizado un catastro de la propiedad fiscal existente en el país. Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales administra el 53,26% de la propiedad existente en el país, que, como ustedes podrán apreciar en el cuadro que está allí, puede diferenciarse en dos grandes componentes, que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el SNASPE, que esa cantidad son más de 14 millones de hectáreas, y otras administraciones entre las que se encuentra buena parte de las que hemos señalado, destinaciones, concesiones, arriendo, que son más de 25 millones de hectáreas.
Estamos hablando de una superficie total del país superior a las 75 millones de hectáreas que se encuentran bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales. Hay que señalar que para los efectos de la determinación de este volumen de propiedad fiscal, en nuestro catastro hemos buscado que nuestro catastro sea un instrumento en proceso de perfeccionamiento permanente y hoy día podemos contar a lo menos con 29 unidades catastrales que nos permiten poder tener una aproximación lo más exacta posible a la participación del fisco en la propiedad existente en el país. Tengo que advertir que el hecho de que administremos el 53,26% del territorio nacional es el promedio del país, pero este porcentaje se encuentra distribuido a lo largo del territorio nacional en forma desigual. Hay regiones que concentran un porcentaje muy importante de propiedad fiscal, particularmente las regiones extremas, las 4 primeras regiones del norte del país, las 2 que se encuentran en el extremo sur, y hay otras regiones que tienen una muy escasa propiedad fiscal, como por ejemplo la región de Coquimbo, que no supera el 4% de propiedad fiscal en su conjunto. Entonces, estamos hablando de un porcentaje que está distribuido de modo desigual, concentrado fundamentalmente en las zonas extremas del norte y el sur del país. Señalado lo anterior, quisiera, pues, presidente, por su intermedio, proceder entonces a entrar directamente en la materia que nos ha sido solicitada. Nosotros tenemos la información de que el número de inmuebles fiscales que se encuentran bajo la administración de las instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad son un total de 7.649, según la constancia en los registros catastrales de bienes nacionales. ¿Qué sería el 10% total que tiene? Aproximadamente. Se pueden importar. Habría que señalar que en este cuadro no hemos incluido, por ejemplo, los bienes fiscales que han sido colocados a disposición del Ministerio de Defensa Nacional. Esto circunscrito al Ejército de Chile, a la Armada de Chile, a la Fuerza Aérea de Chile, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Estas son unidades. Sí. No son hectáreas. Unidades. Ah, unidades. Sí. Número de inmuebles, la cantidad de inmuebles. Por eso que doy el 10%. Quisiera, para los efectos de la mayor comprensión de esto, indicar, primero hacer una revisión por institución y luego establecer que hay diferentes calidades jurídicas en el modo que las instituciones de la Defensa Nacional administran estas propiedades. El Ejército de Chile es la entidad que cuenta con una mayor cantidad de unidades, estamos hablando de 2.474. Luego vendría Carabineros de Chile con 2.345. A continuación Armada de Chile con 1.409. Luego la Fuerza Aérea de Chile con 1.140. Y finalmente la Policía de Investigaciones de Chile con 281. Ahora bien, es menester señalar que no todas ellas se encuentran en iguales condiciones. Un porcentaje importante son las destinaciones, que es una de las herramientas de administración de la propiedad fiscal a la que hacíamos referencia en la presentación inicial. Estas destinaciones son propiedades fiscales que se encuentran bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales. Pudiéramos señalar, en términos jurídicos, que el Ministerio de Bienes Nacionales es su propietario. El fisco es el propietario a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Y Bienes Nacionales lo que ha hecho es entregarlos en destinación a las instituciones de la Defensa Nacional en distintos periodos. Entonces, si ustedes miran en la segunda línea, podemos ver la cantidad de destinación a cada una de estas entidades. La entidad que cuenta hoy con mayor cantidad de destinaciones vigentes es Carabineros de Chile, con más de 2.000. Le sigue la Armada de Chile, luego la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía de Investigaciones. Aunque pueda resultar sorprendente, hemos constatado en nuestros registros catastrales y también en consistencia con nuestras facultades de fiscalización de la propiedad fiscal que existe una cantidad significativa, son 339 inmuebles que se encuentran bajo tenencia irregular, lo que significa que no hay actos de administración o destinación vigentes y estas instituciones están haciendo ocupación de estos inmuebles fiscales.
Irregular no significa necesariamente ilegal, habría que establecer habría que establecer una precisión conceptual. Generalmente, cuando hablamos de ocupación irregular, hablamos que hubo algún acto de administración en el pasado que se venció, se terminó desde el punto de vista de sus plazos, de sus efectos jurídicos, y eso no ha sido regularizado. Entonces hay una situación de ocupación irregular, que es la magnitud que estamos hablando. Carabineros, quien cuenta con una mayor cantidad de casos, seguidos por el Ejército, la Armada, que ambas tienen 54 propiedades, y por la Fuerza Aérea y la Policía de Investigación. Luego, hay dos circunstancias respecto de las cuales habría que tener una especial atención, que estaban en los gráficos. Lo primero son los patrimonios de afectación fiscal, cuya sigla es PAF. Hay que señalar que las unidades de propiedad fiscal que están bajo patrimonio de afectación fiscal no son, desde el punto de vista jurídico y de su implicancia desde el punto de vista de la administración y gestión de la propiedad, no son equivalentes a las destinaciones. Luego vamos a examinar las cifras, pero como si podemos ver hacia atrás, el Ejército de Chile es quien cuenta con una mayor cantidad de propiedades fiscales bajo la figura de PAF. Son 1.898. De hecho, como ejército de las 2.474, el porcentaje principal es PAF. Si ustedes miran la otra columna, es prácticamente la única institución que tiene esta correlación cuantitativa desde el punto de vista de los tipos de administración y gestión de la propiedad. ¿Qué significa el patrimonio de afectación fiscal? En pocas palabras, implica un estatuto jurídico que deviene del decreto ley 18.712, que fue promulgado en 1988, pero que tiene una relación de continuidad con normas que se promulgaron ya en 1971. Como ustedes pueden ver, si bien es un texto del decreto de 19 artículos, lo clave está en este artículo segundo que lo hemos destacado porque permite que en ese solo artículo que podamos tener claridad respecto a lo que estamos hablando. Lo que se señala es que los servicios de bienestar social de las Fuerzas Armadas tendrán un patrimonio de afectación fiscal formado por los siguientes bienes y recursos. Está la tipificación, ello incluye por lo tanto bienes raíces, y cuando una propiedad del Estado era declarada como PAF por las instituciones de la Defensa Nacional, eso implicaba por consiguiente que esta propiedad podía ser enajenada por estas instituciones. Pasaba a constituir una especie de patrimonio propio de estas instituciones, sin ser jurídicamente eso exacto, lo estoy señalando en el sentido metafórico. Entonces, si podemos mirar el siguiente gráfico, que es muy importante también para lo que estamos hablando, habíamos señalado que el Ejército es quien registra una cantidad más relevante de PAF. Y es importante señalar desde el punto de vista del decurso de la historia y de los hechos, cómo se fue constituyendo este volumen de bienes fiscales que se convirtieron a PAF. El porcentaje fundamental está dado entre 1978 y 1989. En ese periodo del total de todos los PAF, es donde se concentra el porcentaje fundamental, 1044. En el periodo posterior, que es 1990 a 1999, también hay una disminución cuantitativa, pero que es relativamente irrelevante desde el punto de vista del universo porcentual, que llega a 718. Y desde el año 2000, desde la administración del presidente Ricardo Lagos hasta la actualidad, solamente hay constancia de 9, que estén en nuestro registro. Ahora bien, ustedes pueden ver en ese gráfico los porcentajes en periodos de tiempo. El 59% del universo de PAF se concentra entre 1978 y 1989 y el 41% entre 1990 y 1999. Es muy importante esto que estamos señalando porque como el PAF constituye un estatuto jurídico especial para estas unidades de propiedad, significa dos cosas: que la declaración de PAF no pasa por una decisión bilateral en la que bienes nacionales tenga intervención. Y en segundo lugar, también eso significa que su eventual enajenación no consta necesariamente en los registros de bienes nacionales, porque esto opera como si fuera un patrimonio Pero yo propio. lo quiero interrumpir para entender bien la figura, porque aquí lo que estamos viendo es que hay una declaración de paz por parte de una institución
fiscal, o sea, en este caso las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo adquieren ese bien originalmente? Fue natural, porque no fue una destinación, eso está parte, ¿no es cierto? Tuvo Esto su origen en una destinación del fisco. parte con una destinación. O sea, una institución recibe de parte del fisco un terreno o una edificación y en algún minuto la propia institución determina esta, ¿no es cierto?, característica, acogiéndose, ¿no es cierto?, a... La institución le da el carácter de PAF, siguiendo lo que pregunta el Ya. presidente. Así es. La institución le da el carácter de PAF. Ujú. Así es. Y el darle el carácter de PAF significa puedo vender. Así es. ¿Es así? Así es. Ya. Ya. Y perdón, siguiendo la misma lógica del presidente, para ser súper claro. El cómo accede esa institución a la propiedad, ¿eso da lo mismo? No, en este caso estamos hablando de propiedad fiscal. Porque más adelante vamos a exponerlo. Existe otro mecanismo a través del cual las instituciones de la defensa nacional adquieren patrimonio, que no es este. Diputado... Oye, el micrófono, diputado. Presidente, este punto es relevante. Da lo mismo en la condición que se le haya entregado, si fue venta, enajenado, lo que quieran. Pero la ley permite que se la institución le dé la condición de PAF, ¿verdad? Hasta ahí, La ley correcto. autoriza eso, claro. Autoriza eso. Una vez que se aprueba y se le da la condición de PAF, el propietario de esto, sea carabinero, investigación, el que sea, puede vender la propiedad, ¿verdad? Así es. Entonces, si eso está contemplado en la ley, al vender esa propiedad, ministro, la institución comete algún ilícito. Está actuando rigurosamente con las normas legales vigentes. Gracias, ministro. Diputado Chaín, micrófono, por favor. Ministro, del medio presidente, pide disculpas, estoy en la Comisión de Hacienda más votando el Ministerio de Cultura y las Artes, pero todavía no, hay una parte que probablemente me perdí por el atraso, pero ¿quién es el que da esa calificación de PAF? ¿La da el Ministerio de Nacionales No. o la da el propio Ejército? La institución. La institución, o No sea, puede ser el ejército, la fuerza aérea, la institución. la institución, o sea, está bien, el que recibe el bien, ¿ya?, lo recibe a cualquier título, incluso a título de concesión de uso gratuito, a cualquier título, al poder darle efectivamente esta categoría, ¿ya?, incluso a un título de mera tenencia, aunque no exista un título traslaticio de dominio. ¿Ah? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles son las exigencias de ese título? Porque si se incorporan al patrimonio, ¿ya?, si efectivamente hay un título traslaticio de dominio, ¿ya?, y que se incorpora al patrimonio, se le da esta categoría, se puede enajenar, es lógico que el producto de esa enajenación se mantenga dentro del patrimonio de la institución, ¿no es cierto? Pero si es que efectivamente hay inmuebles que se transfieren, ¿ya?, a título de mera tenencia, ya sea una concesión de uso gratuito, una destinación, etcétera, pero que no importa un cambio del propietario, es decir, no hay un título traslaticio de dominio, puede, aún con ese título no traslaticio de dominio, el ejército, la armada o la institución que sea, declararlo PAF para los efectos de recibir el fruto de su enajenación? No, pues eso lo estoy preguntando al ministro, presidente. Gracias, diputado. Ministro. Presidente, por su intermedio, quiero solicitar autorización para ofrecerle la palabra al jefe de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Patricio ¿Cómo no? Flores. Que diga su nombre y... está allá. Por favor, tome asiento y... por favor, que señale su nombre y prenda el micrófono, entonces. No, al lado del micrófono. ¿Aló? Ahí es, sí. Señor presidente. Gracias, ministro. Mi nombre es Patricio Flores, soy el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Voy a tratar de explicar bien rápido, es un tema complejo, pero el PAF, en realidad jurídicamente, tal como señalan, es un patrimonio de afectación que nacen de bienes fiscales. Estos son todas destinaciones que se hacen desde los años 60. Lo que pasa es que en el año 71 hay una ley especial que es el DFL1, que señaló que las Fuerzas Armadas, a través del presidente de la República o de los comandantes en jefe, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, podían declarar para PAF
no sé, para fines de bienestar determinados bienes. Esa norma tenía un plazo de 90 días, no me acuerdo exactamente, de 90 días, para que así lo hicieran, a través del presidente de la República o a través de los comandantes en jefe. Lo que hubo fue una interpretación de la Contraloría durante muchos años, hasta el año 1998, que fue interpretando que ese plazo no se había vencido, por distintas razones que no va lo mismo explicar, que no se había vencido. Claro, era porque en el 1988 está el dictamen que dice que es así, que el plazo no era fatal y por tanto lo podían seguir decretando. Por tanto, salvo en el año 98 se corta esto de raíz por la Contraloría y dice que este plazo está vencido. Por tanto, tal como decía el ministro, todos estos bienes tienen origen en destinaciones que por el solo Ministerio de la Ley se transformaron en PAF. Y tal como dice el diputado, como es un patrimonio especial, lo que dice es que lo administra la institución, lo vende, obviamente no lo puede vender para fines, ¿no es cierto?, los resultados de esa venta no pueden ser para fines que no sean para la institución, pero lo administra la institución, los vende la institución y los dineros recaudados los puede mantener la institución para sus fines. Independiente del título, esto, aunque no sea traslaticio de dominio, pero después esta ficción está vigente. El problema es que los PAF, y así se ha mantenido por la Contraloría, y lo que dijo en 1988 es que están vigentes. Discutió la fecha, diciendo ya no se pueden dictar más terrenos que estén destinados, no se les puede dar la calidad de PAF, pero los que fueron dictados hasta, diríamos, hasta el año 1988 sí es válido. El problema es que además... 98, perdón, 98. En 98 la Contraloría cambia el criterio, ¿no es cierto?, y señala que no se pueden dictar más decretos de esta naturaleza. Y tal como le decía el ministro, si bien nosotros tenemos el catastro como bienes nacionales de todos estos bienes, lamentablemente no tenemos certeza absoluta de que hayan habido declaraciones de PAF intermedias, porque como lo podían decretar solo los comandantes en jefe y no tenemos antecedentes registrales o requisitos que digan, no, esto se tenía que inscribir en el conservador, bastaría que apareciera un decreto para poder determinar, ¿no es cierto?, que es PAF. Por esto en este universo de PAF que aparece, tenemos ciertas dudas, porque en su origen son destinados, en su primer origen, pero si nos muestran que fueron, ¿no es cierto?, transformados en PAF por el decreto, pierde toda la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales. Eso es. No sé si... Diputado Chay. Bueno, las cosas se hacen como se deshacen. O sea, es posible que entonces se puedan dejar sin efecto esos decretos que les dan esta categoría de PAF. Es posible que se puedan dejar sin efecto y se han ocurrido algunos casos y cuál es el procedimiento para poder hacerlo. Perdón. Encienda el Micrófono. Hemos discutido con Contraloría que no tenemos facultades. Los PAF ya quedaron en manos de esta administración. No tenemos facultades administrativas, sin perjuicio, tal como le señalaba, diputado, que nosotros pudiéramos hacer una fiscalización con los limitados elementos de fiscalización que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, porque le tiene que consultar a ellos si estos PAF, ¿no es cierto?, cuentan con todos con el decreto respectivo. Sí, pero el Ejército podría dejarlo sin efecto el PAF. Sí, por supuesto. Administrativamente. Sí, por supuesto. Sí. Bien, continúe, ministro, con la exposición. Gracias, presidente. Por su intermedio, a mí me parece que es importante, como para retomar la conversación sobre esta materia. Lo primero que evidentemente nosotros estamos cumpliendo, digamos, lo que se nos ha solicitado por una disposición de información, no calificando los hechos, estamos entregando la información de lo que constituye, estamos entregando información respecto de lo que constituye la realidad factual y jurídica de estos hechos. Y como hemos indicado respecto a las consultas que se nos formulaban inicialmente, como para resumir, acá existe una norma legal que tiene un origen en 1971, que experimentó sus últimas modificaciones en 1988, que ha permitido que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad procedan por el solo imperio de la ley a través de una resolución de los comandantes en jefe a declarar que son PAF determinados bienes que habían recibido de bienes nacionales en destinación. Eso es la expresión concreta. Y estos bienes, habiendo sido declarados PAF, por lo tanto son susceptibles de ser enajenados. Ese es el hecho concreto. Y también habría que señalar el hecho concreto que, como se indica acá, no hay normas que impongan a las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad a informar a bienes nacionales cuando uno de estos bienes entregados en destinación ha sido declarado PAF. Ahora bien,
La justificación, por cierto, respecto de esta norma es que esto iba a permitir que cumplieran de mejor modo en términos materiales sus funciones propias en la institución de la defensa nacional y de orden y seguridad. Habría que señalar que existe, conjuntamente con los PAF, un tercer... Si pueden volver atrás si quisieran para refrescar la memoria colectiva. El cuadro, como habíamos señalado, que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad tenían 4 tipologías en materia jurídicas desde el punto de vista de la administración de bienes del Estado, que eran los PAF, que acabamos de revisarlo, que son las destinaciones, que es la tenencia irregular, y la ley 1113. Respecto de esa materia quisiera detenerme ahora. El decreto de ley 1113 fue promulgado en 1975 y es un decreto que fija las normas para la adquisición de bienes raíces por las Fuerzas Armadas. Este es un texto de 5 artículos, pero lo más relevante está concentrado en su artículo primero, en que señala que los comandantes en jefe o jefes del Comando de Ingenieros del Ejército, del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada, del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Logística de Carabineros, de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones, previa autorización de sus comandantes en jefe institucionales, general director o director general en su caso, tendrán la representación del fisco para adquirir a cualquier título bienes raíces para sus instituciones y para enajenarlos. Esto es muy importante porque constituye otra forma jurídica que lo que hace es facultar a estas instituciones para poder adquirir, sin tener que hacerlo a través de bienes nacionales, bienes y actuando en nombre del fisco y proceder a venderlos consecuentemente. Hay que señalar que este artículo además tiene además componentes adicionales que son importantes. Se indica en este mismo artículo primero que además estarán facultados para delegar esa representación, las autoridades que acabamos de señalar, en el jefe de la alta repartición, comando de unidad operativa, zona, unidad independiente, dentro de cuya jurisdicción se encuentre el inmueble de que se trate. Dice, esta delegación deberá hacerse por escritura pública, en la que se especificará el bien raíz para cuya adquisición o enajenación ella se hace, el precio, forma de pago y demás modalidades según sea la naturaleza del contrato. Respecto a esta materia, como quien procede a la adquisición de bienes actuando a nombre del fisco son las propias instituciones de la Defensa Nacional, tampoco tenemos una información totalmente completa. Tenemos alguna información que nosotros hemos recogido de parte de nuestras secretarías regionales ministeriales. Perdón, ministro, para seguir el hilo, solamente una pequeña interrupción. Esta facultad que se le entregan en 1975 en adelante no establece el objeto de la compra, ni el destino. O sí está establecido en algún artículo. No, a cualquier título, la compra, el objeto y el destino. Porque yo puedo comprar cualquier título, pero el objeto y el destino, es decir... ¿Ah? Lo que ocurre es que la premisa es que estas adquisiciones son para los fines propios de la institución. Son para el desarrollo de sus labores operativas y su enajenación también son por necesidades de la institución. Claro. O sea, porque evidentemente que hay un principio de concordancia de los distintos cuerpos jurídicos, normativos y de la institucionalidad. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen una función específica y se supone que todos estos actos de naturaleza inmobiliaria son consistentes con las necesidades que derivan de sus funciones propias. Entonces, si hay una adquisición de un bien, es para sus necesidades de naturaleza operativa y su enajenación es por alguna también necesidad de desarrollo institucional. Estamos hablando de digamos, ¿tú quieres? No. Ah, pensé que querías decir propias legales. O sea, es decir, las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional y legal. De eso es lo que estamos hablando. Lo que ocurre es que durante un periodo ocurrieron que tenían bienes, ¿no es cierto?, que estaban destinados a ciertas acciones que después se determinaron que eran ilegales. A ver, con claridad, porque no se entiende lo que está bueno, planteando. los edificios ocupaban la DINA, ¿no es cierto? ¿Sí? La DINA, ¿no es cierto? Hay, digamos, edificios y casas que no se destinaron
a los objetos normales de la institución. Con una diferencia, perdón, quiero aclararlo, la DINA no era integrante del ejército, sino que dependía directamente del Ejecutivo. Entonces, ojo con eso. Cuidado con eso. No sé, es decir, Quiero aclararlo. es que yo no estoy preguntando porque no sé si existen algunos bienes que fueron usados de esa, ¿no es cierto?, con esa condición y que hoy día pertenecen a algunas de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre, presidente, es que la forma de administración o de adquisición de un bien para las instituciones de la defensa nacional evidentemente no guarda una correlación lineal o causal necesariamente con el mal uso que en determinadas circunstancias de historia se le haya podido dar. Es decir, por darlo por la vía de ilustración, es de público conocimiento que en la Escuela de Artillería de Linares hay denuncias que incluso han dado procesos judiciales y condenas que hablan de desaparición forzada, premio ilegítimo, ejecuciones. Y este es un inmueble que de hecho todavía forma parte, digamos, de los bienes que administra el Ejército de Chile y que está en destinación por el fisco. Entonces, el hecho que haya ocurrido hechos reprobables desde el punto de vista ético y jurídico no tiene relación directa con la materia que estamos hablando, que es el modo en que el Ejército o la institución de la Defensa Nacional adquieren o administran un determinado bien. No sé si estoy siendo bien claro. Sí. Entonces, aquí estamos hablando, digamos, de cuerpos normativos que explican lo que nosotros se nos ha convocado, que es el modo en que las instituciones de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, adquieren bienes, los reciben en destinación, los administran y eventualmente pueden enajenarlos. Respecto a esa es la pregunta que estamos formulando. Porque puede estar porque la otra consulta siendo válida, digamos, evidentemente desde el punto de vista ético, no tiene relación directa con estas materias, no hay una relación lineal. Bueno, como les decía, desde el punto de vista del Decreto Ley 1113, esto es importante porque la regla general en el sistema institucional chileno es que el modo en que el fisco adquiere bienes es a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Esa es la regla. Esa es la regla. Por ejemplo, por dar un ejemplo más próximo, ustedes también pueden haberlo visto en los medios de comunicación, hoy se tomó la decisión de crear el primer parque nacional en la región metropolitana. Ese parque que es Río Clarillo está emplazado en una zona que está bajo la administración de CONAF. Como CONAF es una institución, una corporación de derecho privado, luego se necesita para poder declararlo parque nacional que esto sea adquirido por el fisco y eso implica que pasa a bienes nacionales. En este caso a través de la figura de donación. O un terreno que es serbio y se quiere instalar una unidad de carabineros, tiene que pasarse a bienes nacionales, Así para que es. bienes nacionales se lo asigna a carabineros. Así es. Perfectamente. O a bomberos. Entonces, en este caso, el decreto ley 1113 constituye una excepción a esta regla general, porque lo que hace es darle facultades a las instituciones de la Defensa Nacional, de Orden y Seguridad, para poder adquirir bienes actuando en nombre del fisco. Eso yo creo que es el dato más relevante. Siguiendo adelante, los datos que hemos recogido apuntan a que son 11 de los bienes de los que tenemos conocimiento. Y habría que señalar que el caso que según hemos tomado conocimiento fue uno de los puntos de partida de la constitución de esta comisión, que era el bien raíz con la que contaba el Ejército en Victoria. Este es un bien que el Ejército adquirió a través del decreto ley 1113. Como ustedes deben todos conocer, porque es un hecho de público conocimiento, el Ejército llamó una licitación para enajenar este predio, que fue cuestionada frente a la Contraloría. Sin hacer todavía entrar en esa materia, lo concreto es que esto es una propiedad del Ejército que fue adquirida invocando el decreto ley 1113. Perdón, para aclararlo bien, este paño de terreno fue comprado por el Ejército, ¿es así? Así es. Perfecto. Y posteriormente, ¿no es cierto?, lo subdividió, se subdividió y se vendió, o se está licitando por lotes. Sí, este es un bien, tal cual como indica, que el Ejército, invocando un cuerpo legal específico, que es el decreto de ley 1113, procedió a adquirir el Ejército para sí mismo una propiedad a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Perfecto. ¿Y eso lo hizo el año? 1990. Sí, pero se perfecciona a través del decreto
No, no. No, Sí, no, pero la compra se hace... Presidente, le Sí. pido autorización para darle la palabra ¿Cómo no? al jefe de la división de catastro del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cómo no? ¿Su nombre, por favor? Álvaro Medina, jefe de la división de catastro. Como señaló el ministro, este inmueble, la escritura de compraventa es del año 1990, adquirido a la Sociedad Constructora de Establecimientos ¿Podría Educacionales. señalar la fecha de escritura? La tengo que buscar, anoté solamente el año. Es que es muy importante Que dice, la fecha. claro, dice escritura de compraventa el 90. Es que puede haber sido el 10 de marzo del 90 o el 12. No, es que es muy importante saber la fecha. Presidente, buscamos la fecha. La pregunta, señor presidente, el decreto exento número 133-92 de julio del 93. ¿Perfecciona la compra? ¿Ratifica la compra? Es un decreto per se. Permiso, señor presidente, para aclarar este tema. Este decreto 1113 es precisamente el tema de que trató, ¿no es cierto?, una solicitud que hizo el senador Tuma a la Contraloría y que cambia un poco la doctrina que hay respecto a este punto. Esto se compra en el año 90 y se entra al patrimonio fiscal y Bienes Nacionales lo destina en el año 93. No es ningún acto, tomó como que era fiscal y lo destina. No obstante, la Contraloría, particularmente, tal como se lo había señalado respecto a los PAF y al decreto ley 1113, había mantenido una doctrina más o menos uniforme en el sentido de decir, bueno, en ambos casos lo administra, ¿no es cierto?, el Ejército en forma autónoma en base a este principio de este patrimonio de afectación. Para el caso específico del decreto ley 1113, lo que el dictamen de la Contraloría de abril de este año cambia la doctrina y dice, mira, en este caso específico, aunque sea comprado por el fisco, o sea, comprado por el Ejército en base al decreto 1113, si se dejó de usar para fines institucionales, vuelve al fisco. Este año. Ahora, Claro, esto es lo que salió a petición y respecto a este punto, señala respecto al decreto ley 1113, que en ese caso, al no estar siendo ocupado, y claramente una demostración que no está siendo ocupado, que está siendo licitado, no puede venderlo, sino tiene que volver al fisco y en ese sentido obliga a Bienes Nacionales a fiscalizar el asunto, a fiscalizar que no esté ocupado y a pedir su restitución para los bienes fiscales. Ese es el quid del dictamen específicamente respecto al decreto ley 1113. diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Gracias por la aclaración, pero me surgen alguna duda. El documento de Contraloría, esta interpretación es de este año. 29 Perfecto. de abril. Tengo sí la duda. Fíjese que la escritura de compraventa es del año 90, pero sucede que dice que se destina al Ministerio de Defensa por parte de Bienes Nacionales el 93. Pues si en ese minuto se supone que estaba vigente la otra disposición, no tenía nada que hacer el Ministerio de Bienes. Sí, pues, a ver, nosotros la historia la hemos tratado de reconstituir. De alguna manera en ese momento el Ministerio de Bienes dice, perfecto, pero para usarlo, ya que lo compraste, se lo dice al Ejército, ya que lo compró y entró al patrimonio, nosotros como Bienes Nacionales lo destinamos. No importa, lo destinamos para tener un acto en la historia de administración de los bienes fiscales. No obstante, la administración especial que tiene respecto a este bien. No obstante, por eso digo que la jurisprudencia, independiente que si lo destinemos o no, la jurisprudencia de la Contraloría era que los que eran comprados bajo el 1113 se podían vender autónomamente por parte del Ejército. El punto de inflexión, pese a lo que a esta destinación, es que cambió la regla y dice, señores, ahora ustedes pueden recuperarlo porque no está siendo usado. Perdón, no, me parece bien la explicación, pero lo que no me calza en esto es que si esa disposición es de ahora, en ese momento, ¿por qué tenía que ingresar? Porque de acuerdo a lo que voy entendiendo, en teoría esto era bastante independiente. Y yo lo podía comprar y lo podía vender. Me refiero yo, Ejército o Carabineros o Investigaciones. Si yo lo compraba y lo podía vender mañana si quería, no tenía por qué haber ingresado a Bienes Nacionales. Entonces, ahí es donde me queda un poquito la duda de esta, perdón, voy a usar una palabra a lo mejor incorrecta, pero un poquito de desorden respecto de las interpretaciones que se daban. Lo que pasa es que la duda que tiene el diputado Ulloa tiene que ver por qué Bienes Nacionales
hace este decreto de destinación? ¿No es cierto? Porque en todos los normales no había decreto de destinación. ¿Cuándo hace ese decreto de destinación de bienes nacionales y por qué se hace? ¿Esto es una práctica normal de bienes nacionales? ¿Cuál es la facultad que tiene? Eso es interesante conocerlo. A ver, yo, en primer lugar, a mí me parece importante... Perdón. Me parece que es importante señalar, si quisiéramos, como las preguntas que se formulan obligan a un pronunciamiento interpretativo de los hechos. A mí me parece que estamos hablando de normas legales que fueron promulgadas o impuestas en un contexto de excepción. El decreto ley 1939 que regula la administración, adquisición y disposición de los bienes fiscales y que continúa hasta el día de hoy siendo el marco legal fundamental en esta materia de bienes nacionales, fue promulgado en 1979. Cuando se promulga, deja sin efecto todas las normas preexistentes en esta materia, salvo este decreto, el decreto 1113. Y en forma injustificada establece esta excepcionalidad desde el punto de vista de que le otorga a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad la facultad de adquirir en nombre del fisco. Esto es una primera dimensión de los hechos. Una segunda dimensión de los hechos es que estamos hablando, en este caso, de una adquisición de un bien por parte del Ejército en un periodo inmediatamente posterior a este ciclo histórico de excepción que vivió el país, en el cual nosotros hemos heredado registros incompletos y en el cual contamos con escasos fuentes testimoniales fidedignas como para poder reconstruir los hechos. Por eso el jefe de la división jurídica señalaba que hemos intentado reconstruir la historia, digamos, lo hemos hecho de esa manera porque evidentemente muchas de las autoridades del Ejército y del Ministerio de Bienes Nacionales de la época hoy día no forman parte de este mundo, digamos, ni están disponibles como para que nos den testimonio, y hay una cantidad importante de documentación que no es satisfactoria en explicar por qué se hicieron actos de administración o disposición de esta naturaleza. Lo concreto, lo que sí hoy día podemos medir, tiene que ver con lo que la Contraloría estableció en esta oportunidad. Lo que estableció en esta oportunidad es lo que se ha indicado, que su interpretación es que teniendo las instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad facultad para adquirir a nombre del fisco bienes, invocando este decreto ley, si los dejan de ocupar para sus fines institucionales deben volver al fisco. Eso es lo que estableció la Contraloría en este pronunciamiento de abril. Y lo que razona es que esta convocatoria de licitación era el tácito reconocimiento que lo había dejado de ocupar, por lo tanto que debía este bien ser restituido al fisco. ¿Por qué? Que eso implica restituir la administración de bienes nacionales, porque de acuerdo al razonamiento de la Contraloría, estos bienes independientes fueron comprados por el Ejército actuando en nombre del fisco, pero si dejan de tener uso para los fines institucionales propios del Ejército, entonces lo que corresponde es que su administración esté radicada en la entidad que nuestra institucionalidad reconoce que está a cargo de la administración de los bienes fiscales, que es bienes nacionales. Eso es el razonamiento que ha hecho la Contraloría en esta oportunidad. Y en consistencia con esa perspectiva, efectivamente nosotros hemos procedido a través de nuestra Secretaría Regional Ministerial a fiscalizar, y hay un proceso que está en desarrollo. Por su intermedio, señor presidente, quisiera seguir con la exposición. Quiero solamente señalar que aquí en el decreto de la Contraloría se establece que el Ejército compra a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales el 9 de marzo de 1990. De marzo. Me interesa lo que el ministro señaló al final, que el proceso de verificación de los bienes está en desarrollo. ¿Qué significa eso? Que se está fiscalizando, se están viendo las condiciones en que están los demás bienes inmuebles que tiene el Ejército, en qué condiciones se encuentra, porque estos son excepciones. ¿En qué condiciones podemos saber nosotros que se encuentran los bienes? Por ejemplo, mi ciudadano Osorno, que se está solicitando por el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, un terreno amplio para construcción de vivienda. Y hay 2.000 pobladores que están esperando respuestas respecto de esto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se sabe? ¿Cómo se puede saber en qué condiciones se encuentran estos bienes? Si están en el famoso FAS, no sé. FAS.
No es el pago. El FAC, sí, no el FAC. No el FAC. ¿Ah? Presidente, por su intermedio, Sí, cómo voy a no, responder continúa. la consulta del honorable diputado. Efectivamente, el Ministerio de Bienes Nacionales está haciendo dos acciones. Primero, iniciado un proceso de sistematizar la información que tenemos disponible para iniciar procesos de fiscalización en general. Respecto al caso específico de Victoria, ya hay una primera fiscalización que se ha realizado. Eso es siguiendo los procedimientos que nosotros ocupamos para fiscalizar cualquier bien fiscal que haya sido entregado a través de alguna modalidad de administración, concesión o destinación. En segundo lugar, hay que señalar que nosotros también en esta materia hemos establecido también una relación de trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa, porque el Gobierno de Chile es uno. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Bienes Nacionales no somos dos organismos diferentes, formamos parte del Gobierno de Chile. Y como el Ministerio de Defensa es la Secretaría de Estado, que está a cargo de establecer la relación con las instituciones de la Defensa Nacional, así como en el caso del Ministerio del Interior respecto a las instituciones de orden y seguridad, entonces nosotros estamos trabajando con ellos también respecto a esta materia, entre otras cosas también teniendo presente requerimientos sociales como el que el diputado señala y como los que hemos recibido a lo largo de todo Chile en muchos de estos casos, de los cuales nos parece que estamos haciendo un trabajo muy riguroso en mérito de poder responder a toda esa inquietud. Por su intermedio, señor presidente, yo quisiera continuar con la exposición. En la siguiente lámina, que esto es como volver a una pregunta que se hacía atrás, podemos ver de forma más detallada, en el caso específico del Ejército de Chile, la composición de los distintos tipos de administración de propiedad en el caso del Ejército de Chile. Partamos por, aquí tenemos tres componentes, tres cuadros. En el primer cuadro podemos apreciar que el Ejército de Chile tiene una cantidad de 1.898 inmuebles, lo que implica que son más de 41.000 hectáreas destinadas a paz. En destinaciones tiene una cantidad de unidades de inmuebles menor, que son 518, pero con una superficie significativamente mayor. Estamos hablando de más de 1.200.000 hectáreas de propiedad fiscal destinada. En tenencia irregular hay 54 inmuebles, ahora es una cantidad menos, son un poco más de 25 hectáreas, y de lo que nosotros tenemos conocimiento de bienes adquiridos por el Ejército a través del decreto de ley número 1113 son 4 con poco más de 40 hectáreas. Entonces ahí tenemos la cantidad total de inmuebles, son 2.474. Si vemos en el extremo derecho de la pantalla, el extremo superior derecho de la pantalla, podemos ver el porcentaje de estas administraciones. El 77% de los inmuebles que se encuentran administrados por el Ejército está declarado como PAF. El 21% corresponde a destinaciones y porcentajes más o menos irrelevantes tienen que ver con ley 1113 y tenencia irregular. En el cuadro que podemos ver en la parte su derecha inferior podemos observar la relación entre PAF y destinaciones en términos ahora cuantitativos de la cantidad de hectáreas involucradas. Porcentualmente el PAF tiene una participación muy relevante, pero en términos cuantitativos de la cantidad de hectáreas, evidentemente las destinaciones son las más significativas. En el siguiente... Antes de eso. Sí, por supuesto. Presidente. Diputado. Muchas gracias. Mire, me interesa mucho respecto de esto, respecto a las destinaciones, las ubicaciones, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, un terreno en el centro de Santiago que en el norte. Tengo entendido que en el norte el Ejército tiene las mayores destinaciones, cosa que claramente pareciera justificable. Por eso quiero consultarlo. Gracias. Precisamente, en el cuadro siguiente podemos ver la distribución regional de destinaciones de casos de tenencia irregular y de PAF. En este caso están todas unidas en estas tres categorías y podemos ver su distribución a lo largo del país, tanto en términos de la cantidad de superficie en hectáreas, la cantidad de inmuebles, y los PAF también. Sí.
En las dos primeras columnas podemos ver la cantidad de superficies inmuebles respecto a destinación y tenencia irregular, que la hemos unido partiendo de una premisa metodológica expositiva que tiene que ver con que una tenencia irregular es susceptible de ser regularizada con una destinación a través de un acto de destinación del Ministerio. Entonces, en las primeras dos columnas podemos ver la superficie de hectárea y la cantidad de inmuebles que están en destinación y tenencia irregular en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y en las últimas dos columnas podemos ver los casos de PAF en superficie de hectáreas y en cantidad de inmuebles. En el siguiente cuadro, por cierto, considerando que aquí estamos hablando de una cantidad muy grande de cifras, toda esta información queda a disposición, por cierto, de la comisión para que ustedes puedan revisarla de forma acuciosa. Muchas gracias. Podemos ver a continuación los casos de Coquimbo, Valparaíso, la región del Libertador General Bernardo Higgins, de Maule, con la misma estructura. Biobío, la Araucanía, los lagos, Aysén. Los lagos. Sí, es la última. Esa es la última. Esa es la última exposición. Yo quisiera terminar señalando que respecto de una consulta que seguramente que yo lo anticipé, pero me gustaría volver a insistir sobre ello, respecto a una consulta que evidentemente puede estar presente respecto de la cantidad de inmuebles que pueden haber sido enajenados una vez que fueron declarados PAF. Como lo indicaba en mi exposición, dada la naturaleza de la herramienta jurídica que se ocupó para la declaración de PAF y los efectos jurídicos que tiene aquello, no tenemos evidentemente información rigurosa, completa y fiable respecto a esa materia. Es una materia que nos imaginamos que el Ministerio de Defensa Nacional pudiera tener esa información disponible. Quiero terminar señalando una consideración también interpretativa. Previo a la constitución de esta comisión, en el Ministerio de Bienes Nacionales, en este periodo de gobierno de la presidenta Bachelet, efectivamente hemos recibido a lo largo de todo el país, en forma además muy transversal desde el punto de vista político, preocupación de senadores y diputados y diputadas que nos han señalado que tienen conocimiento que en determinados lugares hay bienes inmuebles que habrían sido entregados a las instituciones de la Defensa Nacional, particularmente que no estarían teniendo un uso apropiado en circunstancias que hay otro tipo de necesidades sociales en sus distritos o circunscripciones. Respecto de esa materia, a mí me parece que es muy importante señalar que en este tema, actuando con responsabilidad de Estado, es muy importante que efectivamente cumplamos con el criterio de que la propiedad fiscal, que es propiedad de todas y todos, pueda estar al servicio de los intereses de todas y todos, y que también asumamos que parte de los intereses de todos y todas son las necesidades de la defensa nacional y del orden y la seguridad. Entonces nosotros queremos señalar que no vemos que haya una contradicción necesaria entre estas dos dimensiones. Cuando estamos garantizando mayor protección y seguridad pública para la ciudadanía y estamos garantizando la seguridad del país, la seguridad de sus fronteras, la preservación de la paz, también estamos cumpliendo con la necesidad de resolver las necesidades de todos y de todas. De la misma manera que también hay que atender a las otras necesidades, particularmente de vivienda, luego de un periodo muy prolongado de la historia en que no hubo una construcción a la escala de las necesidades de vivienda social y en circunstancias que el suelo escasea y que el suelo fiscal también es demandado de que concurra a resolver esta necesidad. Entonces, actuando con criterios de Estado, nos parece que es muy importante que tengamos siempre presente la necesidad de preservar todos estos bienes que forman parte de los derechos de todas y todos. Y en mérito de ello, queremos expresar, digamos, nuestra satisfacción por la invitación o llamado y nuestra disposición de colocar toda la información que esté a nuestra disposición a manos de la comisión. Gracias, señor presidente. Ministro, yo quisiera, antes de terminar, solicitarle algunas respuestas, algunas consultas, para poder ir viendo qué vamos a hacer después en las próximas sesiones de la comisión. Quiero saber qué medidas ha adoptado el Ministerio para el cumplimiento del dictamen de la Contraloría, que establece que los bienes fiscales destinados al Ejército
y cuyo objetivo de destinación no se cumplen y si en ese evento deben ser devueltos. Primera pregunta. La segunda, ¿qué acciones de fiscalización se han efectuado y qué resultados han tenido las mismas? Tercero, ¿qué acciones contempla el Ministerio para verificar el cumplimiento de los objetivos de las destinaciones? Cuarto, ¿qué se entiende como fines institucionales? Concepto clave en la destinación de los bienes. Como se puede precisar para impedir que se desnaturalice la destinación con acciones conexas, pero que no son principales de las instituciones. En el uso de su facultad, el Ministerio procederá a especificar este concepto. Solicitar el listado de bienes que están destinados al Ejército y las otras ramas de la institución, porque aquí la verdad que nos han señalado los volúmenes de hectáreas, ¿no es cierto?, el número de inmuebles, pero y se han radicado también esta información en las distintas regiones, pero tal como lo señala el diputado Ojeda, queremos saber si en la comuna de Osorno existen más bienes que no estén siendo usados para el destino para el cual, ¿no es cierto?, fueron adquiridos, para efectos de que también, y de acuerdo a lo que usted señala, Chile es uno solo. Y nosotros también necesitamos, digamos, de que, si bien es cierto, el Ejército, la Armada, por supuesto, la Marina, digamos, y la Fuerza Aérea, están destinadas también a la seguridad del país. Nosotros también queremos que prevalezca la paz al interior del país, y esta paz significa también avanzar en la paz social, que significan las presiones que tenemos en todas las comunas. Solicitar el listado de los inmuebles que han sido destinados y que posteriormente fueron traspasados a los servicios de bienestar, indicando el decreto de destinación y el listado de todos los bienes fiscales destinados a las instituciones antes señaladas y que fueron enajenados, precisando el monto, el adjudicatario, los decretos de destinación y las solicitudes de adjudicación. Y hay algo que yo he escuchado, yo no sé si es verídico o no. Lo dijo, me parece que su asesor acá, que cuando el Ejército o otra rama de las Fuerzas Armadas han vendido estos bienes, estos recursos van a la institución. Alguien me hizo una pregunta o quiso decirme que él tenía información, yo no la tengo, de que estos recursos no van a la institución en muchos casos, sino que van al Fondo Bienestar. Le dejo por escrito las consultas, a ver si usted puede... diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Yo estimo que una de las preguntas el señor ministro no la puede contestar, porque usted en una de las preguntas señala respecto de el alcance o la precisión respecto de la función. Eso no lo puede precisar él. Bueno, tendría que pedírselo al ministro de Defensa. Pero vamos a citarlo. Está bien, pero solo... es que si él no lo puede contestar, solo Presidente, está bien, pero es mi obligación señalarle esto, porque desde el punto de vista legal no podemos hacer invasión tampoco de las atribuciones entre un ministerio y otro. Por eso se lo aclaro. No tengo ninguna duda de cuál es su intención, pero solo aclarar de que hay ciertas materias en las que el señor ministro no puede, precisamente porque no son materia de su competencia. Solo eso. Gracias, presidente. ¿Tú querías, diputado René Manuel García? A ver, aquí, cuando uno ve que está ordenado el cuento, el propio ministro y los asesores han dicho que se ha hecho la cosa como la ley lo manda, no hay irregularidad. Parece que en vez de alegrarnos los apena, porque resulta que la verdad es que todos queremos que esté todo ordenado. Ojalá todas estas denuncias no fueran verdades de ningún tipo, ojalá nunca. Porque por lo general siempre las denuncias son malas, en el mal sentido de la palabra. Aquí vemos que está medianamente ordenado, todo lo que hizo el ministro corresponde a la realidad, más fechas menos, pero está todo dentro de la ley. Ahora, a mí me parece raro cuando a un senador o un diputado se le ocurre que el sitio de Victoria tiene que ser para hacer tal cosa, o a otro diputado de Osorno para que sea tal cosa. La pregunta es si es el único terreno que hay en Chile. Además la otra cosa es el Ejército el que le da el uso y el que determina para qué lo va a ocupar el terreno. No es el ministro de Bienes Nacionales. El ministro de Bienes Nacionales tiene que velar para que los terrenos estén ahí, nada más. En consecuencia, la pregunta también que habría que hacerle no a él, sino al ministro. Aquí se asiente con la cabeza cuando usted muy bien lo dice, que esas platas van a bienestar.
¿verdad? La pregunta, ¿bienestar es del ejército o es de una institución ajena? Me gustaría saberlo, porque si es una institución ajena al ejército, claro que sería malo, pero si la gente de bienestar es la propia del ejército lo que se beneficia, está bien porque está dentro de las instituciones, de lo que el ejército puede hacer. Consecuencia, ministro, yo creo que usted tiene que, perdón, una sugerencia, es contestar lo que a usted le corresponde y el resto derivarlo a quien corresponda. Y 1 millón y tanto de hectáreas también aquí hecho de menos en algunas propiedades, por ejemplo, los campos que tiene el ejército, que fueron donaciones del ejército. Por ejemplo, conozco el campo de Remonte, que es un campo precioso que hay en Riñihue, que se lo regaló el propietario al ejército, ahí tiene su monta de caballo y todo el cuento. En Camino Pucón, en Yafenco, hay otro campo también que tiene el ejército, o sea, de verdad que son campos que se los regalaron al ejército, a un particular no sé quién se los regalaría. Pero por eso te digo, entonces, no confundamos lo que tiene que ver con bienes nacionales con todo lo demás. Además, yo creo que el ejército, siempre, presidente, es muy malo creerse que uno es más inteligente que los otros. Si las cosas están hechas y las hacen dentro de la ley, es poco lo que podemos hacer. Es poco lo que podemos hacer. Y no creo que los asesores que pagan el carabinero, el ejército, las Fuerzas Armadas, o los mismos asesores del ministro que han dicho que están en la forma en la correcto, estén coludidos con alguien. Están diciendo que absolutamente están dentro de todos los parámetros que dice la ley. Nada más, presidente, gracias. Diputado, yo le voy a contestar un poco su aseveración. Aquí no se trata de que un diputado, un senador, quiera destinar un terreno para una cosa a la otra. Esto no parte por un diputado ni un senador. Esto parte, es que le quiero contar la historia. Esto parte por la necesidad de la municipalidad, que es la que solicitó un terreno que no estaba siendo usado por el ejército y que estaba siendo licitado. Y en el caso de Traiguén, tengo entendido que se licitó un terreno solicitado por la municipalidad de Traiguén, en circunstancias, perdón, del ejército, en circunstancias que la municipalidad de Traiguén también lo había solicitado. Y hoy día el nuevo propietario lo está vendiendo 3 o 4 veces. Entonces, aquí hay una necesidad social y hay un destino al cual el ejército no cumplió con el destino. Y entonces hoy día hay un decreto de la Contraloría que cambia, ¿no es cierto?, todo el paradigma jurídico que teníamos hasta hoy día, y dice, mire, si el ejército o la Fuerza Aérea tiene un terreno para el cual fue destinado para A, y ese A no se cumplió, tiene que devolver. Presidente, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿por qué también este parámetro no lo ocupamos en Ferrocarriles, que vendió todas las estaciones? Bueno, estoy preguntando nomás, pues. ¿Por qué no hace la propuesta usted? No, pero ¿para qué? Si ya están vendidas, construidas. Entonces, aquí se hizo una consulta. Diputado... Presidente, bueno, el motivo por el que se constituyó esta comisión, y nosotros pedimos que se constituya esta comisión, fue justamente a propósito del dictamen de la Contraloría General de la República, que establece una cosa diferente. Que habiéndose destinado el inmueble al ejército a través de un decreto y en cuyo beneficio se hace una destinación, tiene la obligación de emplearlo exclusivamente con el objeto por el cual se solicitó. Y si lo dejara de utilizar para nuestro fin de ponerlo inmediato a disposición de la mencionada Secretaría de Estado, la Seguridad y Administración. Y aquí estamos hablando del PAF y una serie de situaciones distintas. Que nos enreda más el tema y nos complica más y nos preocupa más. Y justamente nosotros hemos informado a la opinión pública de que, conforme a este informe, hasta dictamen de la Contraloría General de la República, que el Ejército tendría que, sin más ni más, devolver los bienes al Ministerio de Bienes Nacionales porque ya utilizó el bien para los fines que fue destinado y por tanto es obligación del Ministerio de Bienes Nacionales fiscalizar y no sé, por lo menos pedir el cumplimiento del objeto de la destinación y también del término de esta destinación. Así que yo presidente, me gustaría esa parte, todavía no la puedo comprender. Hay una contradicción y hay un como juego de leyes, porque aquí se habla de acuerdo con el decreto exento 132 de 1993, de aplicarse la ley de etcétera, etcétera. Y ahí tenemos Diputado Urrutia, don Osvaldo. Gracias, presidente. Me llamó la atención y pido las disculpas al ministro porque no escuché la parte del comienzo de su presentación, pues llegué un poco atrasado, estaba ocupado en otras cosas, pero
puedo cometer un error en mi presentación, en mi argumentación, pero yo entiendo que hay dos tipos de bienes fiscales, además de los que usted ha mencionado, y que se diferencian fundamentalmente por el origen del financiamiento de la compra. Algunos que compra el Ministerio directamente, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través del presupuesto que se ha asignado para esa adquisición. Y hay otros que son comprados directamente o fueron comprados directamente por las instituciones de las Fuerzas Armadas. Incluso se hace una diferencia y se les llama bienes fiscales y fiscales bajo fisco armada, fisco ejército, fisco carabinero, que son comprados o han sido comprados con el presupuesto corriente, digamos así, o el presupuesto propio de las instituciones armadas, o han sido adquiridos a través de donaciones o distintos tipos, otras formas de adquisición. Esa diferencia usted me da la impresión que no la hace. Y entiendo que en el segundo caso, cuando se ha sido comprado con cargo al presupuesto corriente de las Fuerzas Armadas, ese terreno no requiere del trámite de destinación o afectación fiscal y esa institución puede, y ha podido históricamente, disponer de ese terreno cuando deja de utilizarlo. Es más, hay mucho, y esta es una segunda pregunta. Entiendo que el Ministerio de Bienes Nacionales es de los años 30, y si no usted... Tierras de colonización. Creo que tenía otro nombre, porque Tierra estaba... de colonización. Sí. Bueno, pero que es de los años 30, y entiendo que el artículo 56 del decreto es del año 39. Nosotros somos independientes hace muchos años, y entiendo que las Fuerzas Armadas adquirían durante todos esos años anteriores a la creación del Ministerio Nacional, del Ministerio de Tierra de Colonización o Bienes Nacionales, adquirían terrenos con cuenta a su patrimonio propio o a su presupuesto propio antes de la creación del Ministerio y antes de que existiera este decreto de que diera forma a que todos los bienes fiscales debían ser adquiridos y enajenados a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, mi pregunta es, en esta análisis tú que haces de las propiedades fiscales o de bajo destinación o de alguna de las formas de administración de las Fuerzas Armadas, si usted contempla esa diferencia, porque hay terrenos que han sido comprados, conozco algunos casos, a comienzos del siglo pasado y que todavía están en poder de las Fuerzas Armadas. Y si esos terrenos hoy día, y tampoco tienen destinación por parte de bienes nacionales, porque no fue necesario, ni era necesario, ni la norma así lo exigía. Entonces, ¿a partir de cuándo ustedes aplican la necesidad de que esos terrenos fiscales comprados con el presupuesto propio de cada una de las Fuerzas Armadas tenga que tener una destinación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales? Porque sería bueno tener de todas estas propiedades que ustedes mencionan las diferencias de cuándo fueron adquiridas, en qué fecha, si son posteriores al año 39 o son anteriores al año 39, más allá de la aplicación del decreto de 1163 que usted plantea. Gracias, presidente. Ministro, no sé si tiene usted alguna respuesta a las cosas que hemos dicho o las puede enviar por escrito. Algunas respuestas básicas. Lo primero, que la consulta que formula el diputado Urrutia es muy útil, digamos, como para terminar de clarificar lo que hemos expuesto. Lo que nosotros colocamos a disposición de la comisión es la información que se refiere a las competencias y facultades del Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos información es sobre los bienes del Estado que las instituciones de la Defensa Nacional de Orden y Seguridad han declarado como PAF, que todas tienen origen en destinaciones que ejecutó el Ministerio de Bienes Nacionales. Dos de las destinaciones, que son actos de disposición de la propiedad fiscal que realiza el Ministerio de Bienes Nacionales a otras entidades públicas, en este caso a la institución de la Defensa Nacional de Orden y Seguridad. Y agregamos en el listado aquellas que se encuentran en ocupación irregular, pero que son bienes que están inscritos en el conservador, los conservadores de bienes raíces a nombre del fisco, y que forman parte de nuestro catastro, y que están bajo ocupación irregular. Respecto de estas tres categorías, constan los registros del Ministerio de Bienes Nacionales, tanto desde el punto de vista de nuestros registros catastrales como desde el punto de vista de nuestros decretos, que estos son bienes que tuvieron origen
en bienes fiscales administrados por bienes nacionales. O sea, en eso no hay absolutamente ninguna duda. Y como señalamos, el instrumento legal vigente... Entonces, ¿puedo concluir que todos esos son El micrófono. después del año 30, después de la creación del ministerio? Lo que podemos concluir es que eran bienes que se encuentran hoy bajo la administración de bienes nacionales entregados en destinación al ejército, o que tuvieron administración de bienes nacionales y fueron en algún momento entregados en destinación y luego declarados paz. Eso es lo que podemos... No conozco el detalle temporal, pero lo que sí es claro es que estamos hablando de bienes que están o estuvieron bajo la administración de bienes nacionales. Eso es evidentemente así. Y como nosotros expusimos, hay un único caso en que las instituciones de la Defensa Nacional de Orden y Seguridad tienen facultad hoy día de adquirir a través de recursos propios, que es el Decreto Ley 1113. Como nosotros indicamos, respecto de eso tenemos una información que es probablemente incompleta, porque efectivamente estos son actos de adquisición de bienes que ejecutan la institución de la Defensa Nacional de Orden y Seguridad con patrimonio propio y actuando en nombre del fisco estas instituciones, que es el caso del Decreto Ley 1113. ¿Qué es la excepción a la regla? Que es la excepción a la regla general que hoy día existe en nuestra institucionalidad, que toda adquisición de una propiedad del fisco se hace a través de bienes nacionales. Habría que señalar al respecto también, para ser más ilustrativo, que el Decreto Ley 1939, que fue promulgado en 1979, dejó sin efecto todas las normas preexistentes en materia de adquisición de bienes fiscales, salvo el Decreto Ley 1113, que data de 1975. Entonces, rompe la regla. Entonces, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento normativo, lo que yo estoy señalando es la realidad jurídica actual, y que la que ha existido desde 1979 hasta la actualidad. Entonces, vuelvo a repetir, respecto de esto, lo que nosotros podemos informar con certeza es lo que tiene que ver con bienes que fueron administrados o están bajo administración de bienes nacionales, y que son los que hemos expuesto y los que tenemos certeza, por lo tanto, de las cifras. En segundo lugar, respecto de una sucesión de consultas que se nos formulan, por ejemplo, respecto al listado de los inmuebles, yo solamente quiero señalar dos cosas: que el listado total de inmuebles, por eso decía que la pregunta del diputado Ruti era muy importante, que entran en esta categoría, que son los que bienes nacionales tienen certeza. Nosotros creo que lo más prudente es que se las pongamos por escrito a disposición, porque no quisimos ponerlo ahora porque es un listado enorme, digamos, no hubiéramos terminado nunca de revisarlos todos. No tenemos, por cierto, tenemos toda la voluntad de colocarlo a disposición. Respecto a la consulta que se nos hace de aquellos que fueron declarados PAF, fueron vendidos, ¿qué significó eso? Nos parece que efectivamente es una materia que está más allá de las facultades de bienes nacionales. Se los quiero así señalar así con toda claridad. Porque como yo les explicaba, cuando estos bienes son declarados PAF, pasan autónomamente a estar administrados, incluso en lo que se refiere a su eventual enajenación, por las propias instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad. Por lo tanto, esa consulta no es una consulta que nosotros tenemos condiciones de responder. No tenemos información pertinente respecto de ese tema. Vamos a también exponer por escrito los resultados de lo que hemos realizado en materia de fiscalización, pero sí yo puedo señalar que hemos hecho dos grandes acciones que son relevantes. La primera, que hemos establecido esta mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Defensa, porque hay muchas de estas materias que pasan evidentemente por una mirada conjunta. Voy a decir una cosa que puede ser una obviedad, pero no es una obviedad, porque desde el punto de vista de la ciudadanía, un sitio eriazo bajo la administración de una institución de la Defensa Nacional puede, a los ojos de la ciudadanía, no estar siendo usado, pero puede ser un campo de entrenamiento, tener minas antipersonales o tener algún uso de defensa nacional de que no es susceptible de ser ventilado públicamente. Entonces, en esta materia, efectivamente, como yo le indicaba, considerando que las necesidades de la defensa del país también son una necesidad de todos, para esos efectos necesitamos también que, en lo que se refiere a nuestra fiscalización, para que ésta pueda ser eficiente y eficaz, que haya una coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, y la hemos establecido. Y lo segundo que a mí me parece que es importante señalar es que nosotros hemos dispuesto, porque eso sí es algo que está en nuestras facultades, que en lo sucesivo todos los actos de administración o de disposición de propiedad fiscal para las instituciones de la Defensa Nacional de Orden y Seguridad se van a realizar para fines precisos.
específicos, identificables y medibles. No lo vamos a hacer a través de una invocación genérica a los fines propios de la institución. Y como en este periodo hemos realizado efectivamente actos de esa materia, particularmente con las instituciones de orden y seguridad, con Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos procedido de acuerdo con estas instituciones con este criterio. El acto de destinación o de administración se realiza con un fin específico, que pueda ser de mutuo propio, digamos, acordado y después evaluado. También quiero, para terminar, señalar que, aparte de que nos comprometemos a entregar toda esta información por escrito, también quiero expresarle nuestra disposición de concurrir las veces que sea necesario para resolver las dudas e inquietudes que existan en estas materias, que sabemos son muy complejas. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Antes de terminar, yo quisiera recabar la opinión y la anuncia de los parlamentarios presentes para invitar al ministro o citar al ministro de Defensa Nacional por este tema. ¿El Contralor antes? No, presidente del Contralor. Y tenemos al Contralor. Yo no sé si primero el Contralor Eso lo determina usted. o... ¿Contralor primero? Para el ministro primero, para que después nos saque todas las dudas el Contralor, que es lo mismo que está diciendo el decreto 100. No sé. Presidente, Don Jorge. yo considero que debería venir primero el señor ministro de Defensa. Muy bien. Bueno, Y después de eso salir de las dudas con la interpretación del señor Contralor. muy bien. Perdón. ¿Acordado? El ministro primero. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.